La Red Latinoamericana de Cuidadores presenta la conferencia sobre el deterioro cognitivo. Dictada por el Dr. Hugo Vega Hernández, psiquiatra y psicogeriatra, experto en trastornos del afecto, ansiedad, adicciones, psiquiatría del adulto mayor y en el manejo de demencias. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Listo, ¿se ve la presentación? Buenas Sí, noches. señor, ya lo vemos. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, señor. Se escucha muy bien. Perfecto, pues como siempre es para mí un honor estar aquí compartiendo un espacio con ustedes, con la red de cuidadores, y el día de hoy me toca hablar un poquito acerca de demencia, deterioro cognitivo y algunos mitos y realidades sobre el envejecimiento, ¿vale? Entonces tenemos unos cuantos minutos, espero aprovecharlos al máximo porque siempre hay mucha información que dar y el tiempo, digo, realmente no nos va a alcanzar y tampoco quiero hacérselos tan cansado. Bueno, aquí en México, uno de los temas de los que se habla cuando a alguien se le olvidan las cosas es que ya se le va el avión. Ajá. Y este término, pues obviamente se refiere a que las ideas van para todos lados, ¿no? Hace un par de semanas le preguntaba yo a algunos compañeros en las redes sociales de qué otro modo se le dice a la gente cuando tiene esta condición y hay algunos términos bastante curiosos. Por ejemplo, el término se le va el avión se refiere a que anda desmemoriado, es olvidadizo, lo alcanzó el alemán refiriéndose al Alzheimer, se le van las cabras al monte, eso dice la gente, ¿no? Anda en otro planeta, anda en otra sintonía, no le sube agua al tinaco, se le borró el cassette, se le va el rollo, está chocheando, ya no carbura, incluso hasta temas más modernos como que se le desconecta el wifi o se le cae el sistema. La gente tiene muchos modos de referirse a unas condiciones muy curiosas que son precisamente las que presenta aquella persona, pues que tiene algunas fallas o dificultades. Aquí en México todo se trata con humor, pero obviamente dentro de ese humor se esconden cosas que para nosotros es muy importante pues identificar, porque muchas veces a través del humor nosotros enjuiciamos situaciones y a veces por ese humor no se le da la atención requerida a esta situación, ¿sale? Entonces, oh, ya se me borró un poquito. Se ve la, perdón, se ve lo que Sí, está señor, compartiendo. sí se ve perfecto. Sí, Perdón, es que señor. se me fue a mí la imagen. Bueno, entonces, todos estos términos hablan de lo mismo, que alguien ya tiene dificultades, pero estas dificultades se manifiestan de muchos modos. Uno a veces piensa que la memoria es la única función, o más bien la primera función que se pierde, y realmente más bien es la primera función que nosotros notamos cuando la gente empieza a decir cosas que ya distan un poquito de la realidad en la que nosotros, pues en la que viven, ¿no? Porque empiezan a hablar de que se le olvidan las cosas, o alguien se las robó, o alguien le está quitando las cosas, o empiezan a cambiar la historia de lo que cuentan, y esta forma diferente de hablarlo, pues obviamente nos hace darnos cuenta de que a él precisamente se le olvidan las cosas, pero hasta dónde es realmente normal o anormal que haya estas pérdidas o estos cambios a nivel de la funcionalidad cognitiva. Bueno, pues eso también es algo importante de identificar, porque incluso hay personas que llegan aquí a la consulta y me dicen, doctor, es que yo ya fui con el médico y le dije, doctor, se me están olvidando las cosas, y me dijo, es normal, es propio de la edad. Ajá, a los 65, 70 años olvidando las cosas. Ok, vamos a ver hasta dónde es normal. Me ha tocado pacientes que son traídos por su familiar y el familiar me dicen, doctor, es que ya fuimos con el médico y nos dijo que esto que le está pasando es normal. Y entonces cuando yo le hago un análisis o le hago preguntas incluso al familiar, le digo, a ver señor, ¿cuántas personas de 70 años conoce usted? Uy, no, pues conozco a mis tíos, a mis tíos, a los primos de mi papá, a los amigos de mi papá. ¿Cuántas personas de 70 años como su papá tienen esta condición? No, pues a lo mejor dos o tres de los 15 que conozco. ¿Es normal entonces? No, no es normal.
Entonces, a veces hay fallas que la gente normaliza y aquí en México, pues a veces normalizamos muchísimo ciertas fallas. Entonces, bueno, viendo de lo normal a no normal, hay un deterioro normal que nosotros vamos a presentar y esto más o menos empieza a vislumbrarse desde los 40 años. Nosotros empezamos desde la etapa, de las etapas más tempranas de nuestra vida a tener un funcionamiento adecuado y conocemos muchas cosas, memorizamos muchas cosas, tenemos una mejora en las funciones cognitivas y más o menos entre los 30 y 40 años esta capacidad cognitiva es la más amplia que nosotros tenemos para que después o se mantenga por un tiempo o empiece a decaer. Cierto es que el cerebro crece, después se estabiliza y después empieza a disminuir en tamaño. Pero el hecho de que disminuya en tamaño no quiere decir que disminuya en función. Ahora, si bien es cierto, muchas de nuestras funciones normales se adaptan de los 40 a los 50, incluso a los 60 años, hay funciones que sí se van a ir perdiendo y principalmente aquellas que nosotros no ponemos en práctica. Ajá. Entonces, hay deterioro normal como la pérdida de la velocidad de procesamiento. Es decir, yo ya tardo un poco más en entender. Ustedes no me van a dejar mentir. Cambiamos de teléfono celular y entonces nosotros así de, trae nuevas funciones, trae nueva actualización y nos cuesta un poquito adaptarnos. ¿Qué pasa con los niños? Un niño agarra un teléfono y de repente le mueve 3, 4 cosas y nosotros así de, ¿qué le moviste? ¿Por qué le moviste? ¿Dónde le moviste? ¿Cómo le regreso? Y nosotros entramos en cierta angustia porque precisamente nuestra velocidad para procesar las cosas pues es un poquito más tardada. Y eso no quiere decir que tengamos un problema, sino que simplemente es un poco más lento. Y junto con esto es un poco más lento aprender cosas. Obviamente, si yo ahorita los pongo a leer a ustedes, a un adolescente y a un niño, cada quien va a aprender de un modo diferente y va a darse cuenta de detalles de un modo distinto de la lectura. Ajá. Y los niños incluso hasta van a memorizar algunas partes de la lectura mientras que nosotros entendimos el texto de un modo distinto. Ajá. No aprendemos tanto como antes, no aprendemos con la misma velocidad, pero cierto es que nuestro funcionamiento y nuestra capacidad de análisis es completamente diferente a la de un niño, es muy amplia. Entonces, si bien aprendemos menos cosas, lo que aprendemos, lo aprendemos con una estructura cognitiva mucho mejor. Ahora, sí algunos llegamos a tener problemas de memoria, pero esos problemas de memoria no nos causan dificultades en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias. Y bueno, a veces ustedes no me van a dejar mentir, aquí en México se dice, tengo la palabra en la punta de la lengua. Pues no, parece que la tengo acá, pero te la voy a decir, pero no me acuerdo, pero al rato te digo. Y ya después que pasó la fiesta o la conversación, me acuerdo, ¿no? Del nombre de la persona, de la palabra, de lo que sea. O sea, es normal tener ciertas dificultades para encontrar palabras. Y, obviamente, cambios en la atención y en la concentración. Esto es normal. Este cambio es normal a través del tiempo. Ahora, hay un deterioro que es el que antecede a la demencia, que es un deterioro cognitivo leve. Nosotros tenemos unos cambios normales, pero hay cambios que ya son precisamente en un declive, que es la antesala a un problema mayor. Un deterioro cognitivo leve ya es cuando el paciente nota que su funcionalidad está cambiando o la persona que vive al lado de él o de ella dice, ya está teniendo problemas y le cuesta mucho más hacer las cosas de manera normal. Y entonces, ante esas quejas, nosotros hacemos pruebas y nos damos cuenta que efectivamente ya hay un problema para funcionar de manera adecuada desde el punto de vista cognitivo. Ahora, esta situación, cuando ya la evaluamos, tenemos que ver qué tanto afecta a la vida diaria, porque cierto es que una persona con un deterioro cognitivo leve tiene un deterioro que es un cambio con respecto a cómo estaba antes, pero no es tan grande como para no valerse por sí mismo. Acá puede vivir solo, puede trabajar, puede dar clases, puede sentarse con ustedes a darle una conferencia como yo ahorita, y entonces ustedes no lo van a notar tanto, pero la persona, dentro de su funcionalidad, ya está teniendo fallas y está tardando más tiempo en hacer las cosas y está diciendo cosas a veces un poquito diferentes a lo normal, pero
puede recuperar un poco de información, puede tener todavía una reserva cognitiva que le ayude a compensar. Y esta compensación muchas veces hace que no se dé uno cuenta que ya hay un deterioro. Ahora, la demencia. Muchos de los pacientes que llegan con nosotros en psiquiatría, en neurología, en medicina geriátrica, pues ya tienen un problema, pero muchas veces no nos lo traen por el problema de memoria, sino que por otro tipo de dificultades. Los problemas de memoria son los más comunes porque los identificamos mientras la persona está hablando, pero hay problemas de comportamiento, hay problemas para procesar las ideas, hay problemas para responder, hay problemas para tener un juicio social, hay cambios en la personalidad, hay dificultad para llevar a cabo tareas de manera estructurada. Y eso no quiere decir que sea un problema de memoria. Yo puedo tener dificultad para para hacer una receta de cocina de principio a fin y después terminar un platillo, porque en algún momento el proceso que yo estoy siguiendo no lo sigo de manera adecuada. Y eso no es un problema de memoria, eso es un problema de funciones ejecutivas, que son otras áreas, otra forma de funcionar del cerebro. Entonces, en la demencia, que si bien puede dividirse en leve, moderada y grave o severa, estas dificultades son amplias y se traducen de muchos modos. La persona dice cosas raras. ¿Por qué? Porque ya tiene una dificultad para darse cuenta de las cosas que dice y darse cuenta de la veracidad de las cosas que dice. Y es ahí donde la gente dice, es que mi mamá inventa que yo tengo un amante, o es que mi mamá dice que yo ya le robé las cosas, o es que mi mamá dice que mi papá tiene un amante que todas las noches se sale a su casa y entonces regresa en la madrugada y entonces se va con esa persona. Y es ahí donde dice la persona, me roban, vino mi mamá y estuve platicando con ella, pero la señora ya tiene 80 años y dice que vino su mamá a platicar con ella, la que lleva 20 años fallecida. Esto, ojo, eso no es un problema de memoria. Muchas veces ellos tienen un sueño y el sueño lo tienen como muy lúcido. Y en ese sueño lúcido lo que te están relatando son precisamente esos pensamientos que surgen en el sueño. Entonces, muchas veces no nos lo traen por el problema de memoria, nos lo traen porque están enojados, porque están irritables, porque están deprimidos, porque están ansiosos, porque dicen cosas raras, porque ya le pegaron un bastonazo al hijo, porque en la noche andan viendo cosas o dicen que tienen animalitos o están viendo niños o cosas distintas. Ajá. Y en este proceso no es lo mismo en una persona que está todavía, que se puede vestir, que se puede bañar, que puede incluso cocinar cosas leves, hasta una persona que ya no se acuerda de nada y no puede tener un contacto precisamente con el medio externo. Entonces, estas situaciones es importante tenerlas en cuenta porque en ese proceso ya estamos ante un proceso demencial o un trastorno neurocognitivo mayor, como se llama hoy en día. ¿Vale? Entonces, hay factores que favorecen, obviamente, la presencia de este declive. Uno de ellos es la edad, porque mientras más grandes somos, más problemas tenemos de adaptación cerebral a el medio en el que estamos. Y entonces, mientras más grande soy, más riesgo tengo. Eso no quiere decir que todos lo vayan a tener, porque ustedes no me van a dejar mentir. Hay unos documentales hermosos acerca de las zonas azules, de vivir 100 años y personas que viven muchos años y que cognitivamente están fabulosos, ¿no? Hay personas que pasan los 100 años y que cognitivamente están súper bien. Entonces, y eso depende de la genética, de la alimentación, de las enfermedades o de algunos otros factores. Ahora, cierto es que la genética, cuando yo presento problemas de memoria por genética, pues los voy a presentar a edades tempranas. Edades tempranas entre los 50 y 60 años. Y a los 60 años yo ya voy a tener declarada la enfermedad con síntomas bastante moderados a graves. Ajá. Pero también hay que tener en cuenta que a veces llegan familiares y nos preguntan, nos dicen, oiga, doctor, a mi abuelito le dio Alzheimer, ¿a mí me puede dar Alzheimer? ¿Qué edad tiene tu abuelito? 85 años.
¿Cuándo empezó con el Alzheimer? Apenas hace como medio año. Ah, pues probablemente a ti no te va a dar a menos que tengas factores como problemas cardíacos, problemas metabólicos, antecedentes de trastornos psiquiátricos, trastornos neurológicos, uso de alcohol, de sustancias, de fármacos, porque todo esto favorece la presencia de un deterioro cognitivo que te lleve a tener precisamente este declive. Entonces, hay factores que favorecen esa patología. ¿Por qué? Porque generan cambios a nivel vascular y entonces mi cerebro se vuelve frágil, se lastima y entonces es ahí donde se me dificulta realizar todo como lo tenía estructurado antes. Ahora, ¿existe algo más a lo que deba poner atención durante el proceso del trastorno? Sí, definitivamente. Y hay muchas situaciones a las que hay que poner atención. En este caso, existen problemas del pensamiento y percepción. Ya les decía yo hace ratito, ideas delirantes. Una idea delirante es una idea fija, inadecuada con la lógica, fuera de toda lógica. Les decía, la persona dice que le están robando cosas y que antes tenía un cuadro hermoso en su casa y que ese cuadro ya se lo robaron. Entonces los hijos llegan y dicen, doctor, es que nunca ha tenido un cuadro en la casa. Ese cuadro que dice, no lo conocemos, nunca lo hemos visto. ¿Ah? Ya le pusimos cámaras para ver si le están robando y nadie le roba nada. Ya pusimos cámaras para ver si entra la gente como ella dice y no entra nadie. Entonces, pero la gente que está ya con un problema cognitivo lo vive como real. Alucinaciones es escuchar cosas, ver cosas, sentir cosas. Por lo regular ven personas, ven animales, pueden ver insectos, pueden tener la sensación de que los tienen en la piel, pueden escuchar cosas, pueden escuchar desde conversaciones, palabras, hasta música. Hay personas que están escuchando música todo el día, no como una rocola, que una canción y luego otra y otra y otra. No, solamente es un ruido que se repite en su cabeza que les genera bastante incomodidad. Hay quien tiene sensaciones de que lo tocan o que le cambia, que tiene sensaciones de dolor o tiene sensaciones de frío o de calor, cambios de temperatura. También dentro de estos trastornos del pensamiento y de percepción están los falsos reconocimientos. Ustedes no me van a dejar mentir, que es esta situación en la que la persona empieza a confundir al marido con el exnovio, no es cierto, al marido con el hermano, con el hijo, o que confunden al hijo con el marido o a las hijas con las hermanas. ¿Ah? Al principio del problema, la gente ya empieza a dejar de reconocer rostros conocidos. Y obviamente los que menos reconocen son aquellas personas que fueron menos importantes y que con las que no tienen tanto contacto. Conforme va pasando el tiempo, ya esto no lo identifican y entonces a los hijos ya no los identifican e incluso los confunden con familiares de otras épocas. Ajá. Ahora, es común que en este deterioro cognitivo la persona, por estos cambios químicos que hay en el cerebro, se vaya sintiendo con alteración en el estado de ánimo o vaya teniendo cambios en la respuesta emocional. Y hay gente que definitivamente se siente triste, se siente mal y no sabe por qué. Y no te lo puede explicar, solamente se siente muy mal y está triste, desganado, desmotivado. Se siente deprimido. Hay gente que no está deprimida, pero está apática. Y entonces en esa apatía se confunde muchas veces con la depresión. Si ustedes ven a una persona y piensan que está deprimida, pregúntenle si se siente triste o desganado, desmotivado. Algunos te van a decir, no, no me siento mal. Tú los vas a ver y se van a ver lentos, se van a ver sin ganas, se van a ver con una voluntad disminuida, pero no se van a sentir tristes. Ese síntoma, aunque se parece mucho a la depresión, es apatía. Ahora, ansiedad. La ansiedad se manifiesta de muchos modos en un deterioro cognitivo. Esa ansiedad se da por estarse moviendo de un lado a otro, de subir, de bajar, de andar agarrando cosas, de andar comiendo cosas, de que si lo tocan ya se pone inquieto, que se irrita, que se enoja, que está preocupado, que está repitiendo pensamientos de manera obsesiva.
Y esa ansiedad obviamente se va a reflejar en el comportamiento. Ahora, hay personas que dentro de problemas del ánimo tienen euforia o irritabilidad, es decir, se sienten muy felices, muy contentos o incluso se sienten con mucha energía, pero muy irritables. Tú lo notas porque se notan intranquilos, se notan nerviosos, se notan enojados, se notan de malas. Y bueno, hay personas que tienen miedo a estar solos. En este miedo a estar solo, tienen dificultad para estar precisamente solos en algunos lugares o en algunas situaciones. Y entonces es ahí donde se pegan a sus familiares y los siguen como si fueran su sombra hacia todos lados, porque no quieren estar solitos. Y bueno, alteraciones en el comportamiento, si bien pensamiento y percepción y ánimo cuando cambian se nota a través del comportamiento, hay comportamientos que a veces no se asocian a esto, pero hay muchas veces que sí. Y esto es agresividad, cambios en el sueño o en apetito, duermen más o duermen menos, conductas sexuales inapropiadas, por ejemplo, toquetearse o andarse desnudando. Aquí tengo varios pacientes que típico que la abuelita entra al baño y sale desnuda, ¿no? Y entonces los nietos así todos espantados porque la abuelita salió desnuda, porque pues se sintió incómoda, se quitó la ropa, se salió del baño y no está al pendiente de su propio, de lo que está pasando, y entonces pues no está al pendiente de que el nieto está ahí sentado en la sala, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas llegan a haber en casos moderados a graves. Hay apatía, desinhibición, hiperactividad motora, es decir, se mueven de un lado para otro, caminan mucho, repiten y repiten y repiten y repiten y repiten 200,000 millones de veces las frases, y hay quien tiene reacciones catastróficas, es decir, reacciones que van más allá de lo que debiera presentarse. En una ocasión a un paciente le metieron un bocado a la boca y entonces este paciente, ¡pum!, se cacheteó a las enfermeras. ¿Por qué? Porque sintió mucha incomodidad cuando le estaban tocando la mano y lo estaban obligando a meterse la cuchara a la boca. Pues normalmente lo único que haríamos es echarlo para atrás y decir, no, ahorita no, pero ese señor se agarró a trompadas a todos los que se le acercaban, ¿vale? Entonces, ojo con esto, a veces creemos que las enfermedades como el Alzheimer, bueno, más bien nos enseñan que las enfermedades como el Alzheimer vienen solamente con problemas de memoria, pero todos estos puntos que les estoy diciendo pueden presentarse como síntomas en un proceso neurodegenerativo de un problema cognitivo. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, ¿qué vamos a tratar? ¿El problema de memoria o el problema que estamos presentando, que les estoy presentando ahorita? Bueno, pues obviamente los dos, porque los dos son importantes dentro de la salud del paciente. Y es importante diagnosticar todo esto porque el deterioro cognitivo leve antecede a la demencia, en muchos de los casos. Ajá. A la larga, ustedes bien lo saben, y este es algo que ustedes trabajan muy bien, a la larga genera dependencia. Un deterioro moderado a grave genera dependencia, incluso un deterioro leve, porque hay que estar atrás del paciente o la persona, pues tratando de remediar las cosas que de repente deja pues mal puestas, ¿no? Y esto genera mucha intranquilidad y en ocasiones ni se sospecha, ni por el médico, ni por el paciente, ni por el familiar. Yo tengo la experiencia de que muchos médicos desconocen este tipo de síntomas. ¿Por qué? Porque piensan que es normal, pero realmente no lo es. Y ahorita estamos en un proceso de cambio bastante interesante en cuestión de cómo estamos viendo al anciano y cómo estamos viendo este tipo de padecimientos, porque salud mental está cambiando el modo en cómo es vista por otros profesionales. Hoy en día ya la gente le pone más atención a esto y está tratando de diagnosticar este tipo de padecimientos desde etapas tempranas para dar una mejor atención. Ahora, sabemos que la vejez puede aumentar el riesgo de deterioro cognitivo. Ahora, ya que tenemos el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a dar una intervención médica. Sí o sí le vamos a dar un chocho, así se dice aquí en México, le vamos a dar un chocho, una medicina al paciente. Vamos a buscar rehabilitación neuropsicológica y vamos a
dar una atención psicológica a la familia. Yo le voy a dar medicamento al paciente para mejorar lo que se tenga que mejorar y lo que se pueda mejorar. El sueño, el apetito, el estado de ánimo, la ansiedad, las respuestas, la agresividad, el enojo, lo que sea. La rehabilitación neuropsicológica mediante tareas específicas, pero también mediante un diagnóstico amplio. Aquí en México, bueno, como ustedes verán, aquí abajo dentro de la presentación dice Novamind, porque es la clínica en la que yo trabajo junto con dos psicólogas, bueno, con varios psicólogos, porque tenemos estudiantes de psicología también, y el trabajo que se hace es identificar mediante pruebas neuropsicológicas el tamaño del problema de esta patología, porque eso nos ayuda a saber cómo es el problema y qué es lo que debemos de tratar precisamente para atender a la familia y decirle a la familia, este es el modo en cómo tenemos que ayudar a tu paciente, porque obviamente lo que buscamos es retrasar el deterioro cognitivo y mejorar la calidad de vida del paciente y la familia, conservar la independencia del familiar en lo más que se pueda. Obviamente, tener la posibilidad de brindar un espacio de diálogo y acompañamiento con el familiar y con los pacientes. Muchas veces el familiar tiene mucha dificultad para entender que su papá o su mamá o su marido está bajo un proceso neurocognitivo y entonces muchas veces los responsabilizan de tomarse sus medicamentos, los responsabilizan de darse de comer, los responsabilizan de salir a hacer ejercicio, de hacer actividades, cuando esto, pues obviamente ya en ocasiones no se puede. E incluso me ha tocado que algunos compañeros psicólogos que tienen ya en casa a un papá o una mamá con este problema, tienen dificultad para aceptar la situación e incluso están peleándose con el papá cuando lo que realmente ellos están haciendo es pelearse con un síntoma porque no lo entienden. Y obviamente, pues este espacio de diálogo es precisamente para brindar un mejor apoyo y dar la posibilidad de que el familiar conozca más la patología. Y obviamente cuidar el estado cognitivo y emocional. Hay que hacer trabajo en casa, además de dar medicamento. Bueno, cuando yo doy medicamento, lo que espero es que el paciente tenga una respuesta favorable, que se quite la depresión, que se quite la ansiedad, que se quite el miedo, que duerma bien, que las alucinaciones disminuyan o se quiten y que no le generen un problema. Y obviamente, pues, el trabajo en psicología. Es importante tener en cuenta que mucho del trabajo se puede hacer individual, pero también depende del trabajo que se haga en casa, pero también depende de intervenciones grupales. ¿Por qué es importante la intervención grupal? Porque la socialización también me ayuda muchísimo a poner en alerta mis sentidos como la vista, el oído, el olfato, el tacto, y bueno, algunos abuelitos que se dan sus besos, entonces también hasta el gusto, ¿no? Pero cierto es que esta intervención grupal ayuda mucho a que ellos tengan una socialización, un intercambio de palabras, un intercambio de sonidos y sobre todo un intercambio de respuestas con el medio ambiente. Y bueno, la intervención individual, que es más para rehabilitación neuropsicológica, y el trabajo en casa y con la familia, que es súper importante para que lo tengan en cuenta. Y bueno, en casa tenemos que hacer actividades que tienen un trasfondo muy interesante. Hoy en el curso que dimos, damos talleres de, ¿cómo se llama? Damos talleres de rehabilitación cognitiva y en el taller de hoy tocó trabajar con arcilla. Les decía yo a los estudiantes que están con nosotros, les digo, miren chicos, ahorita están trabajando con arcilla y están moldeando y están generando una visión mental de esto y están trabajando muchos de sus lóbulos y están generando conexiones. Pero, ¿qué hace una mujer normalmente en casa que tenga que ver con esto? La comida. La comida. Nosotros muchas veces al adulto mayor le decimos, papacito, mamacita, ya no cocines, yo cocino. Pero muchas veces es porque yo quiero hacerlo más rápido, porque me urge, porque mi abuelita es lento y no quiero que se tarde las horas. Y eso hace que yo le quite actividades y al quitarle actividades, pues, ¿qué crees? Hay cambios en la neuroplasticidad. Y entonces no solamente se siente inútil, biológicamente se hace más chiquito el cerebro porque
va perdiendo funciones. Entonces, pues cierto es que dentro de las actividades que tenemos que hacer en casa es mantener las actividades que normalmente hacemos, aprender otro tipo de cosas, introducir lectura, escritura, poesía, drama, música, baile, actividades de ese tipo a la vida, porque precisamente esto ayuda a generar mejores redes neuronales. Obviamente algo súper importante es la autonomía. Hacer que el paciente sea lo más autónomo posible, que hagan, que, que tengan la posibilidad de hacer sus actividades, que no necesiten de nadie, o si necesitan, pues que sea lo mínimo, ¿no? Porque necesitamos que ellos se sientan libres de hacer sus cosas. ¿Qué pasa? Muchas veces les quitamos cosas, actividades, ya no los llevamos a las actividades que les gustaban porque no nos damos el tiempo y porque a veces queremos que ellos vayan solitos. Ellos ya no pueden ir solos muchas veces porque se pierden, porque no saben cómo llegar, porque no saben manejar y eso es un riesgo muy grande. Obviamente, todo tenemos que irlo enfocando a que se sepan orientar, a que su cerebro esté altamente estimulado y que la familia tenga pues también una adecuada función que le ayude a tener un desempeño cognitivo un poquito más amplio. Nosotros pues tenemos que identificar los síntomas desde la parte clínica, pero también desde la parte neuropsicológica para dar un programa personalizado. Este programa personalizado tiene que cubrir varios rubros. Primero, que se amolde al paciente. Si un paciente nunca, jamás en la vida ha caminado o ha hecho ejercicio, bueno, ha hecho ejercicio, pues no le voy a decir salga a hacer ejercicio y camine y corra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es dentro de su estilo de vida. Pero a lo mejor hace otro tipo de cosas, como cantar, como bailar, que se le da más fácil, y entonces, pues ahí tengo que adaptar las actividades de acuerdo a lo que él hace y lo que él puede precisamente hacer para personalizar precisamente la terapia, porque no todos van a tener la misma terapia. Hoy en día, pues ya existen terapias desde el punto de vista eh, persona a persona, pero también hoy en día tenemos una gran cantidad de plataformas que nos ayudan a tener algunas actividades. En este caso, el Neuronop. El Neuronop es uno de los programas con los que podemos trabajar que ayuda a mejorar las funciones cognitivas y se puede hacer con la computadora. Las intervenciones grupales, estos son bastante necesarias porque necesitamos que tengan, pues ya lo que ya les dije, atención psicológica, atención individual, atención familiar, pero también esta parte de la socialización. Dentro de los puntos de calidad de vida, dentro de las situaciones de calidad de vida que se requiere tener, pues uno de ellos es la socialización, pero no solamente para que yo me sienta bien, cognitivamente es altamente estimulante socializar. Y ustedes no me van a dejar mentir, un adulto mayor que se aísla tiene mayor deterioro. Y lo han de haber visto muchísimo en la pandemia. Los que vivieron solitos, los que dejaron solitos en su casa, que les llevaban sus medicinas, de repente, pum, 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 se fueron deteriorando y teniendo un declive cognitivo. Ahora, todo esto es importante porque también tenemos que intervenir con el cuidador y al cuidador que le vamos a ver, pues bueno, vamos a identificar qué relación tiene con el adulto mayor. También dentro de esa relación, cómo está llevando esa relación, porque yo puedo ser un hijo, el consentido, pero yo trato mal a mis papás, ¿no? O puedo ser el hijo que nadie me quería, pero tratar muy bonito a mis papás. Entonces, obviamente, pues depende de la historia de vida y de la visión que se tiene del envejecimiento, depende de eso la forma en cómo voy a apoyar a mi adulto mayor. Pero cierto es que tenemos que ponerle mucha atención a la evaluación, al diagnóstico, pero también a lo que necesita cada uno, ya sea tanto el paciente como su cuidador. En la clínica actualmente, pues obviamente atendemos al adulto mayor, le damos atención a sus familiares, damos charlas psicoeducativas a los familiares para poderlos proveer de un mejor funcionamiento dentro de su propio núcleo. Y obviamente, pues hay que ponerle mucha atención dentro del tratamiento a el
hecho de cuidar, porque el hecho de cuidar, bueno, dice la Real Academia de la Lengua Española, que cuidar es poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo, asistir, guardar y conservar. Nosotros, al cuidar al adulto mayor, pues necesitamos tener la posibilidad de asistir, de guardar y de conservar muchas cosas. Y esto es importante porque el cuidador debe de conocer la enfermedad, las diferentes manifestaciones, pero también tener una guía. Y esa guía la damos por lo regular el psicólogo y los médicos que estamos interviniendo en esta situación. Ahora, nosotros sabemos que el cuidador por lo regular son hijas, esposas o nietas, y esto es común que a veces nos traigan a la consulta al adulto mayor la hija que vino de visita y entonces ella lo trae a la consulta y la hija que lo cuida no vino. Ajá. ¿Por qué? Porque la hija que vino de visita lo quiere llevar al doctor. Y entonces cuando preguntamos información no tienen ni idea de qué les pasa a sus papás o a su papá, a su abuelita. Y entonces por eso es importante tener en cuenta que este cuidador que acude a la consulta pues nos pueda proveer la mayor cantidad de información porque nosotros sabemos que muchos de nuestros cuidadores pueden tener ansiedad, depresión y estas situaciones de impotencia, porque este efecto de cuidar pues obviamente es bastante incómodo. Y esto porque el impacto de cuidar es muy grande. Nosotros no podemos negar que el cuidado es muy difícil. Por mucho amor que le pongamos, va a haber días en los que no vamos a dormir, vamos a comer poco, vamos a dejar de hacer actividades. Y aquí lo importante de conocer el padecimiento a detalle y sus diferentes manifestaciones es para que el cuidador pueda tener una mejor calidad de vida, para que entienda cuándo no tiene que responder de manera agresiva o cuándo tiene que ser cuidadoso o cuándo tiene que ser como más, más callado o cómo tiene que responder con menos sensaciones incómodas. Y bueno, tengamos en cuenta que el hecho de conocer una patología, pues me va a ayudar a llegar más fácil a tener motivaciones, a tener un sentido de vida, de reciprocidad, de adquisición de nuevas capacidades y tener la sensación del buen cuidado. Esto yo sé que es un poquito diferente al tema que estábamos hablando, pero creo que cae mucho en cuenta porque ustedes saben que no hay paciente con Alzheimer sin un cuidador, no hay paciente con demencia sin un cuidador. Ajá. Pero cierto es que mucha de la mejoría que tiene el paciente y de la larga vida que pueda llegar a tener, pues depende precisamente de los cuidados que se tenga y de la atención que se les dé. Ahora, la salud mental y bienestar de los cuidadores, esto va directamente proporcional a el entendimiento de la enfermedad. Si yo entiendo la enfermedad de mi paciente, que es este problema de memoria, este problema de concentración, que estas cosas que dice son extrañas y no son reales, y yo no me estoy peleando con el síntoma, pues obviamente voy a estar con un mejor estado de ánimo y voy a tener en equilibrio mis emociones y voy a tener la posibilidad de tener una familia adecuada, disminuir la sensación de la presión social. ¿Para qué? Para tener una sensación grande de el cuidado, ¿sale? Y una sensación también bastante positiva del cuidado de mi familiar. Ahora, es importante tener en cuenta que somos historias que se conectan y saber que la condición de fragilidad no nos pertenece a todos y que el cuidado mutuo es el único que puede hacernos sobrellevarla entre todos. Esto decía Chantal Maillard, porque a fin de cuentas, si nosotros conocemos esta fragilidad y le damos la atención requerida a esto, nosotros podemos saber que nuestro paciente está sufriendo y que no está dentro de sus ganas querernos hacer sufrir, ¿no? Porque ¿qué paciente va a fingir una demencia? Como dicen, ¿no? Esa frase que dice que finges demencia, pues no. ¿Qué paciente con Alzheimer va a querer fingir este tipo de deterioro? Ahí es importante que nosotros como cuidadores, como familiares, tengamos en cuenta que el cerebro es frágil y con un cerebro frágil, la
la vida se vuelve frágil, en muchos aspectos. E incluso la posibilidad de entender el mundo y de responder de manera adecuada ante él se vuelve frágil, y es ahí donde nosotros tenemos que generar también un conocimiento para las demás personas acerca de este tipo de padecimientos, para que desestigmaticen este tipo de condiciones y le pongan un poquito más de atención. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que estamos todavía en tiempo. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Doctor Hugo, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Aprovechemos al doctor para preguntarle si tienen alguna duda, por favor. Gracias, doctor, muy amable. Yo le quería hacer una pequeña pregunta. A mí me gustaría saber algo así como para algo de la higiene del sueño, digamos, cuando la persona es un poquitico difícil de poder conciliar el sueño como debe ser. El doctor que nos recomendaría como cuidadores integrales para ayudarle en la higiene del sueño a una persona con deterioro cognitivo. Dentro de la higiene de sueño, pues bueno, sabemos que existen medicamentos que nos ayudan a dormir mejor, pero cierto es que lo que necesitamos dentro de lo básico en la higiene de sueño es no tener aparatos electrónicos, no tener televisiones, no ponernos la música para que nosotros podamos escucharnos y arrullarnos. Ojo, eso no quiere decir que sea una regla para todos, ¿eh? Hay personas que se duermen con música, y hay música que nos ayuda a sentirnos relajados, entrar en sueño profundo y ¡pum!, nos caemos. Pero en general, las medidas de higiene de sueño son cero aparatos electrónicos, cero música, cero luz, cero estímulos luminosos, irse siempre de manera puntual a dormir, despertarse siempre de manera puntual, que las siestas durante el día no vayan más allá de 20 minutos, no comer comidas copiosas antes de irse a dormir, no tomar café, no tomar algún estimulante, no tomar alcohol. Algo que es muy importante es ponernos a ver si algunos de los medicamentos que se está tomando altera el sueño, porque por lo regular ellos toman antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos, medicamentos hipoglucemiantes, medicamentos para el dolor, o sea, muchos medicamentos, y hay medicamentos que alertan y quitan el sueño. Entonces también hay que estar como muy al pendiente de los efectos secundarios de todos los medicamentos. Entonces, eso. ¿Qué otra situación? Algo importante es que sacarlos a caminar y a que tomen la luz del sol en el crepúsculo es importantísimo, porque la melatonina funciona mucho más en ese momento. Hay quien invita a la gente a salir a caminar unos 20 minutos antes de que se meta el sol, precisamente para empezar a generar el ciclo de la melatonina, y esto ayude a llegar al descanso con mayor facilidad. Agradecemos al Dr. Hugo Vega por tan importante conferencia. Te invitamos a seguirnos en el canal de YouTube para mantenerte siempre actualizado. Ser cuidador integral es un acto responsable de amor.